Hola amados, buenas noches, Dios los bendiga. Estoy transmitiendo en este momento porque quiero compartir una palabra con ustedes. Por ahí la titulé Saúl versus David, la muerte de cada uno de ellos, o sea, cómo murió Saúl, cómo murió David, y vamos a ver la grande diferencia que hubo en la muerte de cada uno de los dos. Usted sabe, Saúl también fue llamado por Dios. Dios lo ungió, fue rey también a David. Pero la gran diferencia que hay entre lo que es, para que podamos entender, morir en obediencia como morir en desobediencia, o viceversa, morir en desobediencia como morir en obediencia. Por eso hoy yo quiero compartirte en esta noche esta palabra para que tú pongas mucha atención en esta palabra de esta noche, para que nos podamos gozar juntos. Saúl versus David, muerte. Ese es el mensaje que hoy yo estoy queriéndote compartir en esta hora, para que se vayan conectando y también vayan compartiendo esta transmisión. Saúl versus David, la muerte. Así es que voy a esperar un poco de tiempo en lo que se vayan conectando ya algunos hermanos más, y así podamos estar juntos en la palabra. Así es que vaya compartiendo esta transmisión, váyalo haciendo, porque esta palabra está en el Señor muy buena. Vamos a adorar un poquito en lo que se conectan más y comparten esta transmisión, para poder entrar a esta palabra de esta noche. Saúl versus David, ya estamos por empezar en esta noche, para que tú puedas entender acerca del final de los tiempos, de tus tiempos, de mis tiempos, cómo hemos de partir de este mundo. Así es que ya estamos a punto de empezar compartiendo esta transmisión. Muy bien, Dios les bendiga, ¿cómo están? Qué bueno que ya se van conectando, y que ya para empezar con esta palabra, para aquellos que son entendidos, para aquellos que quieren conocer más del corazón de Dios, más del propósito de Dios, de lo que nos repara o nos espera para nuestros tiempos finales en esta tierra, cómo debemos de estar, cómo debemos de ser. Amén. Así es que ya estoy a punto de empezar con esta palabra, para que vayan compartiendo esta transmisión, porque está muy buena. El tema: Saúl versus David, muerte. Amén. Así es que vamos delante, seguimos. Sí, Señor, gracias te damos. Gracias te doy, porque hoy en esta noche, Señor, cada vez estamos compartiendo, Señor, la palabra, y tu pueblo, Señor, se va preparando para escuchar el mensaje. Te damos gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor.
Muy bien, quiero que me acompañe a la escritura. La escritura en Primera de Samuel capítulo 31, Primera de Samuel capítulo 31, del 1 en adelante dice así la palabra: muerte de Saúl y de sus hijos. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonathan, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y aconteció, dice, arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él allí. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Dice en el 8: aconteció al siguiente día que, viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevasen las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bethsan. ¡Wow! Tremenda palabra. Aquí podemos ver cómo la muerte de Saúl vino a ser tan trágica, tan inesperada en el principio del llamado de Dios, porque un siervo de Dios que muere obedientemente a Dios, esta no es la muerte que está preparada para los hijos, esta no es la muerte que está preparada para nosotros, esta no es la muerte que está preparada para aquellos que mueren en Cristo, para aquellos que mueren en obediencia a Dios. Lamentablemente Saúl vino desobedeciendo a Dios desde el principio de su llamado. Después siguió Saúl llevando su reinado, pero sin unción, sin poder, sin respaldo de Dios. Cuando una persona lucha después de haber tenido la unción y el poder, es muy lamentable, muy trágico los sucesos que están por acontecerle, o los sucesos que le están aconteciendo en su ministerio, en su llamado, por causa de que ha desobedecido a Dios. Saúl desobedeció a Dios de tal manera que Dios lo desechó. Lo dejó solo. Saúl peleó sus batallas solo, alejado de Dios, porque Dios ya no lo respaldaba, ya no tenía el respaldo de Dios. Y en la última batalla, cuando Saúl murió de esta manera. Murió de la manera que él mismo se destruyó, él mismo se mató. No tenía el Espíritu Santo de Dios, no tenía el respaldo de Dios, por haber desobedecido. El mismo día que Saúl mueren también sus 3 hijos. Sus 3 hijos que eran los únicos que podían heredar el reinado de Saúl. En ese mismo día, dice la Escritura, mueren sus hijos juntamente con Saúl. Saúl, al momento de verse perseguido, de verse rodeado y perseguido por los filisteos,
tuvo un gran temor. Los flecheros lo alcanzaron y le dijo a su escudero que lo matara. Saúl no fue muerto por su escudero, tanto que él se lo pedía. Dice la escritura que él solo agarró la espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero esto, dice la escritura que también el escudero se echó sobre su espada y así murió juntamente con su señor, con Saúl. Así también murieron sus hijos, sus tres únicos que podían ser herederos, por lo cual no fue así, porque la casa de Saúl fue desechada por Dios. Podemos ver cómo después de haber tenido un llamado, después de haber tenido la unción de Dios, el poder, el respaldo de Dios, la persona después tiene momentos tan difíciles. Incluso en la muerte ve calamidad, incluso en la muerte vive desesperación, incluso en la muerte muere con mucho temor, mucho miedo. Por eso, si tú puedes ver que personas mueren, algunas mueren en paz, algunas mueren con muchos miedos y temores, porque nunca se pusieron a cuenta con Dios, nunca se volvieron a Dios, nunca se arrepintieron de sus pecados, de sus errores. Y esto fue lo que le pasó a Saúl. Saúl nunca se arrepintió. Dios quizá lo perdonó algunas veces, 2, 3, pero después de eso, Saúl no se arrepentía. Él siguió operando y decía: yo soy el rey, yo puedo hacer lo que yo quiera. A veces nosotros queremos llevar nuestra vida así: yo soy dueño de mi vida, yo puedo hacer lo que yo quiera con mi vida. ¿Quién me puede hacer que yo haga las cosas diferentes? Ni aun Dios. O sea, hay personas que quieren vivir su vida sin Dios, y que después incluso de haber recibido un llamado de parte de Dios, las personas quieren vivir su vida a como les plazca. Saúl así lo vivió. Saúl vivió su vida como él le plació, como él quiso, llevó su reinado como él quiso. Por muchos años lo llevó así, aún después de que David fue ungido para ser príncipe, para ser rey de Israel. David no tomó lugar a su reinado mientras vivía Saúl. El tiempo había llegado para que David tomara el trono, para que David tomara y se levantara como rey de Israel. El tiempo había llegado porque Saúl, la casa de Saúl, había sido destruida por causa de vivir su vida en desobediencia, sí siendo un hombre de autoridad terrenalmente, sí siendo un hombre importante terrenalmente, pero no tenía importancia en el corazón de Dios, no tenía importancia en el reino de Dios, no tenía peso de autoridad y de gloria en el reino de Dios, solamente entre los hombres, solamente entre su pueblo, solamente entre Israel en aquellos tiempos. Así nosotros muchas veces pensamos que la autoridad, el poder que nos dan algunas cosas aquí en la tierra, podemos llevar nuestra vida como nosotros queremos, vivir nuestra vida como nosotros la queremos llevar fuera de Dios. Mucha gente así, aún gente que ha estado en el camino del Señor, ha decidido después de haber desobedecido a Dios, ha decidido llevar su vida como quiere. Y este es el resultado de vivir su vida sin Dios. Este es el resultado de que después de que Dios nos haya llamado, después de que Dios tuvo misericordia de nosotros, después de que Dios nos perdonó y nos halló a gracia delante de sus ojos para ponernos como príncipes, para ponernos como reyes, como gentes importantes en el reino de los cielos, para manifestarlo aquí en la tierra, vengamos a ser desobedientes ante aquel que nos llamó. Saúl así lo hizo. Y dice la escritura que Saúl murió en aquel día juntamente con sus 3 hijos. Estoy leyendo 1 de Samuel 3,
del 1 en adelante, primera de Samuel 31, perdón, del 1 en adelante, cómo Saúl murió. A mí me impresiona cómo después de haber sido un hombre de autoridad, con el respaldo de Dios, después de haber sido un hombre ungido, un hombre con autoridad y dirección y protección de Dios y respaldo de Dios, una persona, un siervo de Dios puede llegar a sus últimos días en esta tierra de tal manera que no es de una persona que haya muerto obediente a Dios. La muerte de Saúl fue una muerte muy, muy trágica, muy fea, muy, por decirlo así, horrible, porque en el mismo día que él muere en manos de sus enemigos, el mismo día también murió toda su casa. Destruyeron toda su casa, destruyeron toda su familia. Israel salió huyendo sin rey. Todos aquellos que estaban bajo el reinado de el rey Saúl, todos huyeron porque los filisteos se levantaron. En aquel mismo día cayó Saúl y también cayeron sus 3 hijos. Toda su casa, toda su familia, sus mujeres, sus niños, todos murieron en un solo día por causa de haber desobedecido, a Dios, al Dios de Israel, por causa de haberle dado la espalda al Dios que lo llamó, al Dios de Israel, al Dios eterno. Por eso nosotros podemos ver esta palabra que se llama Saúl y David, la muerte que tuvo Saúl. Yo estoy ahorita apenas entrando al mensaje, en la muerte que tuvo Saúl. Estoy viendo la muerte de Saúl, y después de esto nos vamos a ir al pasaje bíblico que está en Primera de Reyes, donde murió también David, y vemos la gran diferencia de la muerte que tuvo Saúl y David. Ambos fueron llamados por Dios, ambos se sentaron en el trono que Dios le dio como príncipes, como reyes de Israel. Pero la diferencia fue la obediencia y la desobediencia. La desobediencia lo estamos viendo en Saúl. ¿Cómo fue que le sucedió a la casa de Saúl? Murió horriblemente. Dice la Escritura que después de haber muerto Saúl juntamente con toda su casa, con sus 3 hijos y toda su familia y todos sus guerreros, todos sus valientes de guerra, todos cayeron en un solo día. Todas las mujeres, todos cayeron. Quienes pudieron salvarse salieron huyendo de los de Israel, de los que gobernaba Saúl. Esto solamente por desobedecer al Señor. Podemos ver que la desobediencia puede alcanzarnos no solamente a nosotros. Podemos ver que la desobediencia a Dios puede alcanzar a toda nuestra generación, a todos nuestros valientes y fuertes que tenemos en casa, nuestros jóvenes. Puede alcanzar a nuestros niños, puede alcanzar a nuestras mujeres, puede alcanzar a nuestra familia, a nuestros hermanos, puede alcanzar a nuestros parientes, primos lejanos, a nuestras amistades, puede alcanzar tan solo por ser desobedientes a Dios. Después que Saúl murió, dice la Escritura, que cuando los filisteos se fueron por todo el campo a despojar a los muertos, porque esto acostumbraban los filisteos, a despojar de sus bienes, de sus bienes que traían consigo y todo lo que tenían, aquellos a quienes ellos mataban, porque así es el enemigo. El enemigo viene a destruir, viene a robar, viene a matar. El enemigo viene a despojar todo lo que nosotros tenemos. Nos puede quitar casa, nos puede quitar carro, nos puede quitar familia, nos puede quitar hijos, nos puede quitar la vida, que es lo más importante. Nos puede quitar todo, de modo de que si bien nos va, nos puede dejar en la calle, si bien nos va. Pero puede venir a destruir toda nuestra casa. Puede venir a destruir toda nuestra familia, toda nuestra vida. Esto le pasó a Saúl. Cuando los filisteos se fueron por todo el campo después de que tomaron la victoria y se fueron por todo el campo donde fue la batalla a
recoger, a despojar todos los bienes de los muertos. Dice la Biblia que despojando a los muertos, a todo cuerpo de persona que estaba tirado, encontraron el cuerpo de Saúl y de sus hijos. Tremendo es que el enemigo, cuando la persona muere, aún no tiene compasión, sigue ocasionando estragos aún en su propio cuerpo. Porque Saúl dice la Escritura que cuando los dice ahí en el 8, léalo conmigo, estoy en 1 de Samuel 31:8. Aconteció el siguiente día, esto es cuando los filisteos se levantaron después de haber tomado la victoria, haber destruido la casa de Saúl. Ellos no sabían que entre los muertos estaba Saúl y todos sus hijos. Dice, aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Estoy en 1 de Samuel capítulo 31:8. Encontraron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, esto es muerto. Y cuando lo encontraron, dice en el 9, le cortaron la cabeza. ¿Cómo? Ya Saúl estaba muerto. Ahí puedes ver tú que la desobediencia que nosotros tengamos en vida va a traer una tremenda consecuencia aún después de muertos. La desobediencia, la maldad de la desobediencia nos va a alcanzar aún después de muertos. Incluso si hubiera quedado alguien de nuestra casa con vida, la maldición alcanza. Y esto fue en Mefiboset, aquel hijo de Saúl, el único que quedó vivo de la casa cuando aquella mujer, la que lo cuidaba, salió huyendo, corriendo del campo de batalla. Dice que el niño Mefiboset se le cayó y quedó mal de sus pies. Este niño no nació así, sino que por el golpe que se dio en la huida, quedó mal de sus pies. Y podemos ver que la maldición de nuestra desobediencia puede venir a alcanzar, aún después de nuestra muerte, a los que se queden con vida. Esto es que si tú y yo, después de que Dios nos ha llamado, después de que Dios nos ha tenido por dignos de ser pueblo santo de Él, y no considerar el llamado de Dios y caer en la desobediencia, la maldad puede alcanzarnos todavía después de la muerte. Alcanzarnos es a nuestra descendencia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra familia. Puede alcanzar esas maldiciones. Saúl murió. Y aún después de que cuando encontraron, iban cuerpo tras cuerpo despojando de lo que tenían, sea cuchillo, sea espada, sea escudo, o sea vestido, o sea lo que sea que tenían los muertos, los filisteos se lo llevaban. Pero se dieron la grande sorpresa que Saúl estaba tendido ahí y, tremendo el enemigo, le cortaron la cabeza. Después de muerto, le cortaron la cabeza. Y dice la Escritura que después que le cortaron la cabeza a Saúl, dice en el 9, y le cortaron la cabeza y le despojaron de sus armas. Esto es algo muy tremendo que sucedió. Encontraron el cuerpo de Saúl tendido, muerto, y le cortaron la cabeza y le despojaron de sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Fíjate, hicieron fiesta por la muerte de Saúl. Hemos matado a Saúl, el ungido de Dios. Hemos matado al rey de Israel. Lo matamos. Dios no lo pudo proteger. Dios no pudo guardarlo. No, no es que Dios no pudo protegerlo. No es que Dios no pudo guardarlo. Es que Saúl había desobedecido a Dios. A veces
podrán decir gentes de nosotros, de nuestra casa, de nuestra familia, que Dios no pudo librarnos, que Dios no pudo hacer esto, no es que Dios no pudo. Analicemos bien si nosotros hemos desobedecido a Dios en alguna área, por lo cual puede venir aún alcanzarnos maldición aún después de la muerte. Si es en vida, aún después de la muerte. Saúl le cortaron la cabeza y mandaron decir por todos los pueblos: vayan, den las buenas nuevas. Saúl ha caído, hemos matado al rey de Israel, le hemos cortado la cabeza y aquí traemos las armas que eran de Saúl. Fíjate bien, qué tremendo, que el enemigo puede llegar a hacer algo con alguien que en vida desobedeció a Dios, que murió siendo un hombre o una mujer desobediente. Es tremendo esto. La Biblia dice que mandaron a decir: vayan por toda la tierra de los filisteos para llevar las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y dice en el 10 que habiendo quitado y despojado las armas a Saúl, dice, y pusieron sus armas en el templo de Astarot. ¡Wow! Imagínate esas armas con las que peleaba Saúl, las peleas de Israel, ungido por Dios, Dios usando la mano de Saúl y el arma de Saúl, la espada de Saúl, el escudo de Saúl, los carros de Saúl, vinieron a terminar en el templo de Astarot, Dios de los filisteos. La desobediencia alcanza. No te imaginas, aquí está, para que no te imagines, para que veas hasta dónde llega la maldad de una desobediencia a Dios. Pusieron, dice, sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bexán. ¡Qué tremendo! La muerte de Saúl. ¿Cómo terminó Saúl, el ungido de Dios? ¿Cómo terminó Saúl, aquel que siendo un muchacho, Dios lo escogió de la casa de Cis, de la tribu de Benjamín, la más pequeña, que siendo tan sencillo y tan humilde en su llamado, vino a terminar de una manera tan trágica, tan tremenda, el hombre de Dios, el que era hombre de Dios, o más bien el ex hombre de Dios. Porque toda persona que cae en desobediencia a Dios y no se arrepiente y no se alinea a Dios, viene a terminar como un ex siervo de Dios. Como un ex siervo de Dios si no se arrepiente. Pero si se arrepiente, Dios lo vuelve a restaurar, Dios lo vuelve a posicionar, Dios le vuelve a dar su lugar de reinado, Dios vuelve a derramar su espíritu sobre él y lo vuelve a hacer un hombre ungido. Pero cuando se arrepiente, si es que ha desobedecido a Dios. A diferencia de Saúl, que ahora voy a tocar ese punto. A diferencia, de David, que ahora voy a tocar ese punto. Hemos leído y hemos escudriñado la muerte de Saúl. ¿Cómo murió Saúl? Que Dios le había dado promesa por medio del profeta Samuel de que su reinado iba a ser firme si obedecía a Dios. Su reinado iba a ser firme, pero vemos cómo terminó su reinado por la desobediencia. Ahora vamos con David. Por eso se llama este tema Saúl contra David hacia lo que es la muerte, tocando el punto de la muerte de estos dos siervos. Saúl murió así, fue trágico. Sus hijos también, toda su casa. Le cortaron la cabeza aún después de muerto. Las armas de Saúl terminaron en el templo del dios de Astarot, dios de los filisteos, el cual fue trágico todo eso. Lo colgaron, también dice la escritura, en un muro. Fue tremendo, trágico la muerte de la casa de Saúl, la muerte de toda la casa de Saúl, la muerte de Saúl. Pero ahora podemos irnos a diferencia que si una persona muere siendo obediente a Dios, aunque tuvo sus errores, pero se arrepintió,
Esto hablo de David porque usted sabe que David también tuvo sus errores, desobedeció en cierta forma a Dios también, como Saúl lo hizo, pero a diferencia que cuando fue reprendido por el profeta Natán, que era el profeta que estaba de oficio en aquellos tiempos en el reinado de David, David se arrepentía y se postraba ante Dios pidiendo perdón, súplica, con mucho ruego, con mucho lloro, con mucho llanto. Se ponía en cilicio, no comía, no bebía, ayunaba. Así Dios lo terminaba perdonando. Pero la muerte de David fue totalmente diferente a la muerte de Saúl, que lo hemos leído en 1 Samuel 31, del 1 al 10, que podemos ver cómo Saúl murió. Ahora vamos a ver cómo fue como David murió, aquel hombre que sí le falló a Dios, pero se arrepentía. Él murió no desobedeciendo, sino murió siendo obediente a Dios. Vamos a ver la gran diferencia de lo que es morir en desobediencia después de haber sido ungidos, llamados, empoderados por Dios, y después de haber sido desechados por no arrepentirnos y haber seguido operando como cabezas cuando no somos ya cabezas. La muerte de David fue de esta manera, fue totalmente diferente. Quiero que usted me acompañe a Primera de Reyes, cómo fue la muerte de David. Aunque se equivocó, sí, bastante se equivocó, pero David murió tranquilo, en paz, murió en su casa, murió con muchos cuidados, el pueblo lo cuidaba, el pueblo lo refugió en su casa, en su hogar. Israel peleaba todavía más. David murió tranquilo en su casa, dando las últimas indicaciones a Salomón, su hijo, que iba a tomar el reinado. Así muchos de nosotros vamos a morir si morimos en obediencia a Dios, dando las últimas indicaciones, tranquilos, en paz, en casa, en nuestro hogar. Acompáñame, Primera de Reyes, capítulo 1. Yo quiero ver que Primera de Reyes, capítulo 1. Primero, cómo cuando David estaba enfermo, cómo lo cuidaban. Escuche, Saúl no tuvo este gozo, este privilegio, siendo de que fue rey también de Israel y ungido por Dios, pero murió en desobediencia, hizo lo que quiso. En cambio, David, así como lo he dicho, lo he anunciado y lo estoy predicando, él murió en obediencia. Dice la Escritura en Primera de Reyes 1:1, cuando el rey David era viejo, fíjese la gran diferencia de un ungido a otro ungido, de un rey a otro rey, de un rey desobediente a un rey obediente, de una persona que no tuvo en cuenta a Dios y una persona que tuvo en cuenta a Dios hasta sus últimos días. Cuando el rey David era viejo y avanzado de días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. ¡Wow! Imagínate, David en su casa, acostado en su cama, gente atendiéndolo como rey. Había servidores atendiendo a David a lo máximo. David le cubrían de ropa, lo bañaban, lo atendían, le daban de comer, le traían la uva, le traían la pera, le traían la manzana, le traían todo. El rey estaba disfrutando de una vejez que fue digna para él y muy merecedora, porque David murió, llegó a la vejez. Ahorita vamos a ver la muerte de David, pero llegó a la vejez siendo obediente, a diferencia de Saúl. Saúl no tuvo este gozo, no tuvo este cuidado de sus servidores, aunque estaba lleno de guerreros y todo Israel estaba con él. No tuvo esta dicha Saúl de partir de este mundo de esta manera. Fue muy trágico, muy tremendo. David estaba en su palacio, en la cama de rey,
Y dice la Biblia que lo cubrían de ropas, pero el rey no se calentaba. Esto quiere decir que estaban atendiendo al rey David, al hombre que sí se equivocó en vida, cuando estaba muchacho, cuando estaba joven, sí se equivocó, pero terminó viejo, poniéndose a cuentas con Dios, no cuando era viejo, sino al momento de que él cometía un error, al momento él se arrepentía y se ponía a cuentas con Dios, y Dios lo perdonó al grado de que Dios le dio una muerte, una vejez y una muerte digna. Así va a ser para todos los siervos y siervas de Dios que partan de este mundo en obediencia. Cuando el rey David era viejo y avanzado de días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. ¡Wow! O sea, date cuenta, Dios, todo el cuidado que tuvo de su ungido, de su rey obediente, de su hombre obediente, del hombre que Dios no se equivocó, que conocía el corazón de David. Y aunque conocía el corazón de David y era un corazón bueno, noble, humilde, también tuvo sus errores, como tal vez tú, que eres una persona noble, sencilla, humilde, también has cometido tus errores, pero Dios te va a hacer que cuando partas de este mundo partas de una manera tan tranquila como David, no como Saúl. Por eso tienes que saber que cuando partas de este mundo tienes que partir en obediencia. Así dice, buscaron a una joven, dice en el 3, estoy en Primera de Reyes 1:3, y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel. David había culminado o estaba culminando su reinado ya en Israel. Y hallaron a Abisag sunamita y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció, o sea, dormía con él. Fíjate cómo Dios tuvo el cuidado de su ungido, de su hombre, el hombre de Dios, David, que su vejez la disfrutó, ya no podía ir a la guerra, ya no podía entrar al campo de batalla. Incluso sus guerreros le dijeron: no apagues la lámpara de Israel, quédate en el palacio, quédate dormido, comiendo, bebiendo, tú, mi rey, ya tienes edad. Es de que tú ya te retires del campo de batalla, de las guerras, y quédate, y allá tú solamente pide a Dios por nosotros, pide a Dios por Israel, pide a Dios, a tu Dios, al Dios que te ungió, al Dios que te puso como rey sobre nosotros, el pueblo de Israel, al Dios que te ungió con poder y con autoridad, que te dio gracia delante de Él y delante de nosotros, que te amamos y te queremos como rey. Quédate en casa porque ya eres viejo. Así David pasó su vejez, una vejez digna como un siervo obediente a Dios. Lo cuidaron, pero usted sabe que la persona polvo es y al polvo volverá. David tuvo que partir de este mundo. David, sus años se le iban acabando, sus días se le iban acabando, sus horas, sus minutos, sus segundos se le iban acabando. El tiempo para partir estaba llegando. Quiero que me acompañen al versículo 2. En el versículo 2 dice la Escritura, versículo 2, 11, ahí enseguida, de Primera de Reyes 2, 11. Dice, muerte de David. Aquí podemos ver cómo David murió, a diferencia del rey Saúl, que fue trágico, fue tremenda la muerte de Saúl. Y en el caso de David, que murió siendo un hombre obediente a Dios, agradando al Señor, dice en el 10, Primera de Reyes 2, 10, dice, y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. ¡Wow! Podemos ver que su vejez fue excelente. Podemos ver que su muerte
también fue una muerte digna. Murió y durmió con sus padres y lo sepultaron en su ciudad. A diferencia de Saúl, Saúl quedó en el campo de Gilboa, tendido en una masacre, tendido en un campo de batalla, tendido en un mar de sangre, donde era la sangre de él, de sus hijos y de todos sus guerreros, de todo Israel que peleaba, de todo Israel que luchó. Y aquí podemos ver a un David muriendo tranquilamente en su casa, en su ciudad, en su palacio, en su cama de rey, sentándose en la silla de rey, dirigiendo en la silla de rey desde su vejez, dando los últimos consejos antes de que Salomón, su hijo, tomara el lugar del reinado. O sea, podemos ver la gran diferencia entre la muerte de dos hombres que Dios vio con agrado. A diferencia de que uno desobedeció, uno quiso caminar sin Dios, haciendo lo que quería, y el otro se sujetaba a Dios, a pesar de que tenía sus grandes errores, como tú y yo los tenemos. A pesar de eso, él murió tranquilamente en su cama, en su casa, fue sepultado en su ciudad, y dice en el 11, los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Israel. Y dice, y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Podemos ver ahí el hijo de David tomando el reino de su padre. El hijo de Saúl y ninguno de sus hijos tomó el reino. Aún Mefiboset, que fue el único que vivió lisiado toda su vida, y vivía en Kelobar. O sea, un lugar de tristeza, un lugar de dolor, un lugar de escasez, un lugar, o sea, fue trágico la muerte de Saúl por haber sido desechado por Dios. Y fue gloriosa la muerte de David por haber muerto hasta su vejez obedeciendo a Dios. Su hijo tomó el reinado. Saúl no tuvo nadie quien tomara el reinado, se sentara al reinado. Por eso aquí están las dos grandes diferencias. Saúl contra David, muerte. Este es el tema de hoy, lo que hoy te acabo de compartir, de enseñar, de instruir, que en nuestra vida depende que nosotros tengamos una muerte tranquila, una muerte en paz, una muerte que sea digna de un siervo o de una sierva de Dios. Que nuestra casa no sea destruida, que nuestros hijos hereden el legado que nosotros le estamos forjando en este tiempo, porque yo estoy forjando un legado para mis hijos, y no solamente mis hijos carnales, sino mis hijos espirituales. El día que yo parta, estos hijos espirituales van a tener esta enseñanza, esta instrucción, estos consejos, estas revelaciones de que en toda su vida, así Dios puso la mano sobre cada uno de nosotros, que en toda su vida, en mi vida y la vida de cada uno de nosotros, vivamos siendo obedientes a Dios, para que tu casa, y también mi casa, permanezca para siempre delante de Dios. Así hizo David, y así su reino fue firme. Salomón edificó casa para Dios. Fue firme, fue fuerte su reinado, y así terminamos de ver la muerte de estos dos hombres. El primer rey que Dios puso a Israel por causa de que no quisieron que Dios mismo los gobernara, que Dios mismo reinara sobre ellos, pidieron un rey por medio de Samuel. Levantó a Saúl. Pero este segundo, David, por causa de que Saúl fue desechado por Dios por desobediencia, el segundo rey de Israel, Dios lo levantó, y tuvo una muerte digna
de un hombre obediente, de un siervo de Dios. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo, esta palabra que tú nos has dado en esta hora, por podernos, Señor, expresar a través de las Escrituras tu deseo, lo que tú quieres para nosotros, el plan que tienes para cada uno de nosotros, que tú quieres lo mejor de lo mejor para nuestra vida. Por eso, Padre, hoy, Señor, a través de estos pasajes bíblicos, Señor, de 1 de Samuel, Dios 31, la cual, Señor, nos ilustra la muerte de Saúl. Así, Padre, también Dios, 1 de Reyes, Dios mío, 1 y 2, cómo murió tu siervo David. Así, Padre, nos ilustras que nosotros, Señor, las decisiones que nosotros tomemos respecto a ti van a ser, Señor, cruciales. No solamente para nuestras vidas, porque aún a Saúl, Señor, estando muerto, le cortaron la cabeza, dice la Escritura. Y sus armas, Señor, quedaron en el templo de Astarot, rey de los filisteos. Dios mío, yo no quiero, Señor, que el enemigo haga tal cosa en contra de nosotros si uno hubiera aquí que haya sido desobediente a ti. Tú lo llamaste, tú, Señor, lo ungiste, tú lo posicionaste, lo hiciste príncipe en el pueblo de Israel, lo levantaste, así como a mí me has levantado, Padre, para ponerme, Señor, como cabeza y no por cola. Señor, permaneceré obediente hasta el último día de mi vida. Quiero ver mi vejez, una vejez digna de un siervo como David, una vejez digna de un siervo, el cual, Señor, tú, Dios, amaste por cuanto vivió obedeciéndote a ti, con errores, pero siempre se arrepintió y se puso a cuentas contigo, Padre. Gracias te doy, te pido por cada persona de las que están aquí, para que tú, Padre, le puedas, Señor, abrir el entendimiento en estos dos sucesos de la muerte de Saúl, de la muerte de David, y tomen y mediten la grande diferencia de la que hubo en la muerte de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vamos, levante sus manos, terminamos con esta alabanza. Quizá David decía y cantaba esta alabanza a Dios: Jehová Shalom, encuentra en mí un corazón justo, confiado en ti. Un corazón justo, confiado en ti. Vamos, levante sus manos al Rey. Jehová Shalom, un corazón justo, confiado en ti. Esa era la paz de David. David tenía mucha paz al momento de partir de este mundo, y hoy, esta noche, venga esta paz que tuvo David sobre ti. Vamos. Encuentra en mí un corazón justo. Mientras tú levantas las manos, la unción de Dios desciende sobre ti. Encuentra en mí un corazón justo, confiado en ti. Seguro David decía: eres mi paz, confío en ti, Señor, solo en ti. Por eso decía siempre David en sus salmos: bienaventurado el hombre que ha puesto su confianza en Jehová. Confío en ti, Señor. Vamos, levante sus manos al Rey, que está cayendo su gloria, su perdón, su restauración. Así como David levantaba las manos y humillaba ante el Rey después de haber cometido errores, cosa que Saúl no hizo, Dios lo volvía a recoger, Dios lo volvía a levantar, Dios le volvía a derramar su espíritu, su unción, su fuerza, que tuvo vigor hasta los huesos, hasta cuando era viejo.
eres mi paz. Vamos, levante sus manos. Confío en ti, Señor. Algo está descendiendo hoy, esta noche. Una unción fresca, una unción genuina, una unción de confianza y de paz. Una unción de visión. Cuando pase por las aguas no me anegará, allí estará. Sí, Señor. Cuando pase por el fuego no me quemará. ¿Cuántos dicen amén? Cuando pase por las aguas no me anegará, allí estará. Dios está aquí restaurando personas que quizá cometieron algún error, que quizá cometieron alguna falta, como David, pero que Dios, la promesa de Dios es firme cuando el hombre se arrepiente, cuando el hombre se vuelve a Dios, cuando el hombre levanta las manos, cuando el hombre le dice a Dios: Señor, he pecado, he cometido los errores, no haré lo que Saúl hizo, no operaré por mi propia cuenta, yo quiero que tú me dirijas. El ministerio, mi reinado, el ministerio sacerdotal, el ministerio profético, el ministerio apostólico, el ministerio pastoral, el ministerio evangelístico, el ministerio de maestro, el ministerio en el cual tú me llamaste, Señor. Yo quiero que tú, Dios mío, me dirijas. Quiero tener esa paz. Y así el alma de David encontraba paz en el Señor. Así hoy tu alma encuentre paz en Dios. Vamos, vamos, vamos. Cierre sus ojos, levante las manos. Adore a Dios. Adore a Dios. Que hay una unción. Siento el poder de Dios. Siento el poder de Dios. Siento el poder de Dios bajando aquí sobre nosotros. Mi alma en ti hallará descanso. Mi alma en ti hallará descanso. No me dejarás, allí estarás. ¿Cuántos declaran eso? Mi alma en ti hallará descanso. Mi alma en ti hallará descanso. No me dejarás, allí estarás. Mi alma en ti hallará descanso. Mi alma en ti hallará descanso. Vamos, descansa tu alma en Dios. Vamos, 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 descansa tu alma en Dios. Mi alma en ti hallará descanso. Mi alma en ti hallará descanso. No me dejarás. Ahí viene su presencia gloriosa.